Selecciones de Conmebol que alguna vez han estado últimos en la tabla de posiciones. En este video te voy a explicar qué selecciones han estado en ese podio, en el peor de los peores. Empezamos. Cabe resaltar que voy a analizar la eliminatoria desde que se juega todos contra todos, es decir, desde Francia 98. Venezuela, por ser la cenicienta para el Mundial del 98, ocupó este último lugar, el peor, tras solamente conseguir 3 empates. El resto fueron derrotas. Camino al Mundial de Corea-Japón 2002, la selección que ocupó el paupérrimo lugar fue Chile. Sí, Chile. Unos años más antes había clasificado al Mundial de Francia 98. Increíblemente le fue feo en la eliminatoria a Corea-Japón 2002. Habiendo ganado 3 partidos, 3 empates y el resto fueron derrotas. Los 3 partidos que ganó fue ante la selección de Paraguay 3-1 en casa, a Brasil 3-0 en casa en Santiago y a Venezuela en Caracas por 2-0. Los empates consiguió frente a la selección boliviana 2-2, frente a Perú 1-1 en Santiago y también frente a Ecuador 0-0 en Santiago. Los demás partidos no hay que resaltarles que los perdió. Por ejemplo, perdió frente a Ecuador en Quito por 1-0, frente a Perú en Lima por 3-1, frente a Colombia en Barranquilla por 3-1, frente a Brasil en Brasil por 2-0, frente a Bolivia en La Paz 1-0, frente a Paraguay en Asunción 1-0, frente a Uruguay en Montevideo 2-1 y frente a Argentina en Buenos Aires 4-1. En los restos de partidos de local, perdió también frente a Colombia 1-0 en Santiago, perdió frente a Argentina 2-0 en Santiago, perdió frente a Uruguay 1-0 en Santiago y perdió frente a Venezuela, considerado el peor partido de la selección chilena en Santiago, 2-0 también. Paupérrimo. Eliminatorias Alemania 2006. La selección que ocupó el último lugar fue Bolivia. Bolivia ocupó este último lugar tras haber perdido todos los partidos en condición de visitante. Ojo al dato que Bolivia hace más de 29 años que no gana en un partido en condición de visitante por eliminatorias. La última vez le ganó a Venezuela por 7-1 para el Mundial de Estados Unidos 94. Perdón, disculpen que se me corte la voz porque estoy un poquito ronco. Ustedes entenderán. Pero frente a Bolivia ocupó el último lugar para el Mundial de Alemania 2006. Fecha por fecha los voy a decir, ¿no? Para que un poquito recuerden los malos momentos de cada selección. Bueno, no quisieran recordar esto porque fue primera fecha. La selección de Uruguay le ganó 5-0. Increíble. Sí, 5-0. La segunda fecha, Bolivia jugó en La Paz frente a la selección colombiana y le ganó por 4-0. 4-0 fue el que le ganó Bolivia a Colombia. La tercera fecha, Bolivia visitaría Buenos Aires y le ganarían los argentinos 3-0 a Bolivia. Luego, en la cuarta fecha, Bolivia visitaría Caracas y los bolivianos caerían 2-1. Estaban ganando hasta el minuto 70 y algo. Y después en 2 minutos lo voltearon el partido a 2-1 a favor de los venezolanos. En la fecha 5, Bolivia recibiría a Chile en La Paz y perderían por 2-0. En la fecha 6, Bolivia recibiría a la selección paraguaya. Les ganarían por 2-1 a los paraguayos. En la fecha 7, Bolivia saldría a visitar Quito, Ecuador. Estuvo a punto de empatarles. Perdió 3-2. Fecha 8, la selección boliviana jugaría frente a Brasil en Brasil y también perderían 3-1. En la fecha 9, Bolivia recibiría a la selección peruana y ganarían por 1-0. Gol de Joaquín Botero, si no me equivoco. Fecha 10, la selección boliviana recibiría a Uruguay y estas empataron 2-2.
En la fecha 11, Bolivia jugaría frente a Colombia en Barranquilla y perderían 1-0. En la fecha 12, Bolivia jugaría frente a la Argentina en La Paz y perderían por 2-1. Increíblemente, ¿no? En la fecha 13, la selección boliviana jugaría frente a Venezuela y les ganarían 3-1. Fecha 14, Bolivia sale a visitar Santiago y perderían 3-1. Fecha 15, Bolivia jugaría ante Paraguay en Asunción y les ganarían por 4-1. Fecha 16, Bolivia recibiría a la selección ecuatoriana de fútbol y caerían por 2-1. Fecha 17, para terminar las eliminatorias, Bolivia recibiría a Brasil y empatarían 1-1. En la fecha 18, Bolivia jugaría en Perú y perderían 4-1 con la selección peruana. Última con 14 puntos. En aquella eliminatoria Brasil terminó con 34, Argentina segundo con 34, tercero Ecuador con 28, cuarto Paraguay con 28, quinto Uruguay con 25, sexta Colombia con 24, séptima Chile con 22, octava la selección de Venezuela con 18, novena Perú con 18 y último Bolivia con 14. Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010, y esta es la eliminatoria que menos quiero recordar porque Perú estuvo último, quedó afuera en el fondo de la tabla. Increíble, ¿no? Que lo que mal empieza, mal acaba. En la fecha 1, Perú empató 0-0 en casa frente a Paraguay. En la fecha 2, Perú saldría a jugar en Santiago y perderíamos por 2-0. Fecha 3, Perú empataría 1-1 con Brasil en Lima. Y Perú saldría a visitar en la fecha 4 Quito. Una de las peores actuaciones, Perú recibiría 5 goles en el Estadio Olímpico Atahualpa. 5-1 perdimos. En la fecha 5, Perú empataría 1-1 con Colombia aquí en Lima. Otra catastrófica derrota se daría en el Centenario. Uruguay en Montevideo nos ganaron 6-0. Qué feo, ¿no? En la fecha número 6. Fecha número 7, Perú se reencontró con el triunfo y le ganó a Venezuela por 1-0. Fecha 8, en Lima también. Perú jugaría uno de los mejores partidos que se recuerde y empatarían 1-1 frente a Argentina. Todo el mundo recuerda el gol de Fano, la arremetida de Vargas, y si Perú hubiese sido jugar toda la eliminatoria como jugó en ese partido, no creo que hubiéramos terminado últimos, ¿eh? Bueno, la cuestión es que Perú empató 1-1 frente a Argentina en la fecha número 8. Fecha número 9, Perú visitaría La Paz para recibir otra goleada por 3-0. En la fecha 10, Perú saldría a visitar a Paraguay y tal vez una de las derrotas más injustas que yo haya podido ver, porque Perú se plantó cara a los guaraníes. Les ganaron 1-0, faltando 6 minutos para terminar el partido. En la fecha 11, jugando frente a Chile en Lima, Chile nos ganó 3-1 fácil. Fecha 12, Perú saldría a jugar a Brasil en Brasil y perderían 3-0. Fecha 13, Perú recibiría a Ecuador en Lima y también nos ganarían 2-1. Fecha 14, Perú saldría a jugar a Colombia en Bogotá y perderíamos por 1-0. Gol de Falcao. Fecha 15, Perú recibiría a Uruguay y Perú con poco le ganó 1-0 a la selección charrúa. Fecha 16, Perú saldría a jugar a Venezuela, Caracas, y nos ganarían 3-1. Fecha 17, Argentina 2, Perú 1. Tal vez otra de las derrotas más injustas que haya podido ver. Por el gol que nos hicieron, gol de Palermo, a falta de poco, pero en clara posición adelantada. Y en la fecha 18, Perú recibiría a Bolivia, ya para terminar, ya para ver quién... Bueno, ni siquiera ni para ver quién fue el último, ¿no? O sea, ya se sabía que Bolivia iba a terminar por encima de nosotros. Y en esa vez, Perú le ganó 1-0 a Bolivia. En un partido soso, aburrido, sin nada que jugarse, ambos equipos estaban ya eliminados. Eliminatorias Brasil 2. Perdón, no. Vamos a recontrar el puntaje de esa tabla de posiciones del Mundial de Sudáfrica 2010.
Arriba Brasil con 34 puntos, líder indiscutible. Segunda quedó Chile con 33. Nuestros vecinos del sur clasificaron directo. Tercera Paraguay con 33. Cuarta, increíble, Argentina con 28. Quinta, Uruguay con 24. Sexta, Colombia con 23. Séptima, Ecuador con 23. Octava, Chile con... Octava, Venezuela con 21 puntos. Novena, Bolivia con 15. Y última, Perú con 13. Brasil 2014. La eliminatoria rumbo a Brasil 2014 es la que yo más recuerdo, quizás, porque se mejoró el tema fútbol de lo que había pasado para Sudáfrica 2010, que era horroroso. Y se pudo sacar varios jugadores, Bueno, la selección que ocupó este último lugar, hay dos selecciones, pero vamos a recalcar por la diferencia de gol, que fue Paraguay. Increíblemente Paraguay, habiendo jugado el Mundial de Sudáfrica 2010 y quedando entre los 8 mejores, a terminar así en el fondo de la tabla. Pues su calvario comenzaría en Lima al perder por 2-0. Luego en casa empatarían a las justas 1-1 contra los uruguayos. Paraguay en la tercera fecha le ganó a Ecuador por 2-1, su primer triunfo. Y en la cuarta fecha la selección paraguaya perdería por... No recuerdo cuánto fue el marcador, creo que fue 3-1. No, 2-0 frente a los chilenos. Sí, 2-0, derrota en la fecha 4. Durante la fecha 5, la selección paraguaya descansó, no jugó porque Brasil era local y no se jugaba. Durante la fecha 6, la selección paraguaya jugaría en Bolivia y perdería por 3-1. En la fecha 7, la selección paraguaya jugaría frente a los argentinos y también perderían por 3-1 en Buenos Aires. Bueno, fue en Córdoba. En la fecha 8, Paraguay recibía a Venezuela y caerían por 2-0, siendo la primera victoria de Venezuela en territorio guaraní. Fecha 9, Paraguay sale a jugar a Colombia en Barranquilla y pierden por 2-0. En la fecha 10, Paraguay recibe a Perú y con poco le gana por 1-0. En la fecha 11, la selección paraguaya de fútbol... Fecha 11, Paraguay jugaría frente a los uruguayos en Montevideo y también empatarían 1-1. Sí, 1-1. Y en la fecha 12, la selección paraguaya jugarían frente frente a Ecuador en Quito y perderían por 4-1. 4-1. Fecha 13, la selección paraguaya recibía a los chilenos y caerían por 2-1 en casa. Fecha 14, no jugarían los paraguayos por descanso, ¿no? Evidentemente. Fecha 15, Paraguay recibiría a Bolivia y le ganarían por 4-0. Fecha 16, Paraguay recibiría a Argentina y caerían 5-2. Siendo esta la peor derrota de Paraguay en casa, 5-2. En la fecha 17, Paraguay, ya eliminado, jugaría frente a los venezolanos y empatarían 1-1. Y en la fecha 18, Paraguay recibiría a Colombia y caerían por 2-1. Haciendo un recuento de solamente 12 puntos. Vamos a decir las victorias. 1-0 frente a Perú, son 3 puntos. 2-1 frente a Ecuador, ya serían 6 puntos. Y otra victoria frente a Bolivia por 4-0 serían 9 puntos. Los otros 3 puntos. Empató frente a Venezuela. En Venezuela le empató los 2 partidos a la selección uruguaya. Y eso es todo. Quedó última Paraguay para Brasil 2014. Rusia 2018 vería otro de las eliminatorias que yo recuerdo, más que otros recuerdos porque Perú clasificó y bueno,
Ya todo el mundo sabe. Pero antes vamos a recordar la tabla de puntuación para Brasil 2014. En el primer puesto quedó Argentina con 32 puntos, segundo Colombia con 30, tercera Chile con 28, cuarta Ecuador con 25, quinta Uruguay con 25, sexta Venezuela con 15 puntos, séptima Perú con 14. Sexta Venezuela con 17 puntos, séptima Perú con 15, octava la selección de Bolivia con 12, también quedó ahí, y última Paraguay con 12 puntos. Rumbo a Rusia 2018, no hay mucho que decir. Venezuela logró también ser otro anti-récord. Le empató a Perú 2 veces, 2-2 en la ida y en la vuelta. Le ganó a Bolivia 5-0. También le ganó a Venezuela, le sacó también 2 puntos a la Argentina en un punto cada uno. A Uruguay también le sacó un punto. Ahí serían 5. Es decir, le empató en Perú 2-2 y en Venezuela también le empató a Perú 2-2, 2 puntos. A Argentina le empató 2-2 en Caracas y también en la vuelta también le empató 1-1 en Argentina. Y a Uruguay solamente le empató en Caracas 1-1 y a Colombia le empató en Caracas 0-0. Los dos únicos triunfos de Venezuela fue frente a Bolivia 5-0 y frente a la selección de Paraguay en Asunción 1-0. Ahí están los dos. Los restos de partidos de Venezuela los perdió. Los perdió frente a Ecuador 2-0 y 3-1, no me equivoco. Ante Brasil también perdió los 2 partidos. Ante Chile también perdió los partidos. Y así llegamos a Rusia 2018, donde Venezuela también, siendo la última de todos. Pero te puedo decirte que Venezuela en aquella eliminatoria no le ganó a Perú 2 veces, no le ganó a Colombia las 2 veces, no pudo ganarle a la selección de Brasil las 2 veces. Quedó última con 10 puntos. Bueno, hasta aquí el video. También frente a Paraguay también perdió las 2 veces. Bueno, hasta aquí el video. Y quedó última con 10 puntos. Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy. Así que, bueno, dale like, comparte, suscríbete y comparte.